porque Él es bueno, gracias porque siempre es fiel con nosotros. Damos la bienvenida a todos los que están aquí y de igual forma damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven por las redes. Qué mejor manera de iniciar el día viniendo a un tiempo con un encuentro con el Señor. En este momento les invito a que nos pongamos de pie y hagamos una oración para dar inicio a este día. Señor Jesús, gracias porque tu misericordia es para siempre, gracias por tu bondad, por tu fidelidad hacia nosotros. Señor, en este momento venimos delante de ti, pidiéndote que tú tomes el control de este tiempo de capilla, que tú seas con nosotros, Señor, que tú estés aquí, Señor. Te ponemos en tus manos todo, quita cualquier cosa que quiera impedir este momento, Señor, que es para ti, Señor, y te agradecemos porque nunca nos has dejado. Te ponemos este tiempo y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Demos paso a un versículo de la palabra para dar paso a la alabanza. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Buenos días, hermanos, me da mucho gusto estar de nuevo en esta capilla del martes 15 de noviembre con ustedes, saludando a los que están presencialmente y también a los que nos ven desde Facebook Live. Hoy vamos a adorar a nuestro Dios, como dice este salmo: entrad por sus atrios con acción de gracias y con alabanza. Recuerden que no solamente debemos de adorar a nuestro Dios con nuestra voz, sino también con nuestro corazón, dejando que el Espíritu Santo nos guíe en adoración. Así que, hermanos, juntemos nuestras voces para adorarle. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén, hermanos. Amén. Dios es santo y es el Dios todopoderoso. Les invito a que me ayuden ahora en este momento a abrir la palabra del Señor en Mateo, capítulo 13. Y les pido si me ayudan a leer del capítulo 10 al 17. Yo leo el 10, ustedes el 11 y nos unimos en el 17. Dice la palabra del Señor. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Le invito a nuestro predicador en este momento, Jonathan. Vamos a orar y dar gracias por la vida de él. Señor Jesús, gracias te damos por la vida de Jonathan. Te pido que tú seas con él, que tú lo guíes, que tú seas a través de él hablando a nuestros corazones, Señor, pero que también nuestros corazones estén dispuestos a oír de tu palabra. Gracias por este tiempo y te pongo en tus manos su vida y te agradezco por su vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Bueno, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Le escribí ahorita a mi esposa que me sentía igual de nervioso y con miedo como desde la primera vez que me tocó compartir y predicar en este lugar. Pero estamos muy contentos y bendecidos. Me llamo Jonathan, creo que la mayoría me conoce, tal vez los nuevos no tanto. Tengo apenas 4 meses de casado. Conocí aquí a mi esposa en el último año. Mi esposa graduó exactamente hace un año, ¿verdad? El año pasado. Este año graduó. Sí, es cierto. Se graduó este año y seguramente nos está viendo por las redes sociales y le mando un abrazo. Y bueno, estoy muy contento de poder estar esta mañana compartiendo con ustedes.
Y hoy no voy a compartir una predicación, sino quiero compartir una mini conferencia acerca de las parábolas. Cuando hablamos de parábolas, sin duda a cada uno de nosotros nos evoca historias narradas por Jesús. Estas pequeñas cápsulas, metáforas que utiliza Jesús para dar un mensaje. Cada uno de nosotros seguramente tenemos alguna parábola favorita, ¿no? Tal vez el buen samaritano, la semilla. Piensa en esa parábola que tanto te gusta o que te conoces y sabes. Y hablando de estas parábolas, hoy quiero tener una pequeña conferencia acerca de cómo podemos interpretar las parábolas. Porque en el ejercicio de la interpretación de las parábolas nos encontramos con algunas tensiones, lo que yo llamo simple y complejo. Porque al parecer son simples, pero también son complejas en su mensaje que conlleva y que tiene. Cuando se habla de parábolas, se habla de su sencillez, pero también se habla de las cosas implicatorias, intensas y profundas que conllevan los mensajes de las parábolas. Y hoy quiero compartirte una pequeña guía que te puede ayudar y servir para interpretar las parábolas de una mejor manera. Esta pequeña guía les resonará en su cabeza porque son asuntos en cuanto al texto bíblico que ya conocemos, con los cuales nos enfrentamos diariamente en nuestras clases de seminario, con conceptos que hablamos y conocemos aquí en el seminario. Bueno, esta guía que quiero hoy compartirte, como dice nuestro profesor Ricardo Garrett, que da clases en este seminario, vamos a salir con más interrogantes que con respuestas. Y aquí quiero decir con esto, esta guía quiere ser un provocador de elementos para que cuando salgas de esta capilla quieras estudiar y realizar una serie de predicaciones, devocionales, enseñanzas para tu iglesia basadas en las parábolas. Y por último, antes de comenzar con esta pequeña guía, este manual o esta pequeña guía no es para que dejes los 5 análisis del proceso exegético y homilético que nos enseña este seminario. Sí saben de cuál estoy hablando, los que son de tercero o cuarto año, el análisis contextual, sintáctico, el análisis verbal, análisis teológico y homilético. Bueno, esta mini guía no pretende tomar el lugar de esos 5 análisis, los cuales son básicos para el estudio de cualquier pasaje bíblico, incluidas las parábolas. Esta mini manual es un apoyo para que después de los análisis exegéticos que ya he mencionado, contemples y tomes como referencia esta mini guía para complementar tu estudio de las parábolas. Y bueno, ¿cuál es el primer punto que quiero compartirte acerca de esta mini guía? Y el primer punto es tener clara la distinción entre observar y contemplar. En el ámbito religioso, los religiosos son observantes, hablando del contenido de las parábolas y cuando Jesús narraba las parábolas. En el ámbito religioso, los religiosos son observantes, fariseos. Jesús no observa, Jesús contempla. La diferencia entre observar y contemplar es que Jesús capta el misterio que funda la historia y su creatividad. De esta captación logra desentrañar el misterio y lo pone sencillamente en parábolas. Los pobres son más receptivos en la contemplación que en el observar, porque en el observar solo son tachados de impuros, pero en la contemplación tienen la oportunidad de escuchar el mensaje cotidiano. La mirada de Jesús contemplativa se funda en la fe. Jesús no viene a abolir la ley, sino simplifica en el amor a Dios y el amor al prójimo la ley. Esa misericordia y bondad del amor se revela a través de las parábolas. Jesús no habla de reino con discursos, sino lo hace desde la experiencia cotidiana. Los escribas y fariseos son observantes, se ahogan en la observancia doctrinal.
están clausurados en la observancia, pero Jesús en las parábolas abre la cotidianidad en los pobres para mostrar esperanza y salvación. Entonces, el primer elemento que hoy te quiero compartir es tener la distinción entre observar y contemplar. Y que cada parábola que tú vas a aprender, que tú vas a tener el tiempo para hacer todo el estudio correcto, puedas tener esta aclaración, tener la distinción entre observar y contemplar. Número 2. La segunda punto de este mini guía para interpretar las parábolas es: las parábolas son una adaptación del reino de Dios, o también llamado el reino de los cielos. En los evangelios, al parecer, 100 veces se habla del reino de Dios. Y si nosotros leemos los evangelios, la predicación de Jesús fue el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios se puede entender como el reinado, que es la acción de Dios en busca de la liberación. El reino de Dios es el poder del Padre que impulsa a Jesús para que los demás puedan vivir vidas en liberación, reposo y una posibilidad para el futuro. Su reino espiritual viene a posibilitar al ser humano de su liberación verdadera, de lo que verdaderamente hacía que el hombre viviera mal, que era el pecado. Es un reino espiritual. Y entonces, jóvenes, hermanos, hermanas, bajo las implicaciones de este reino se adaptan las parábolas. El reino de Dios es comparable a un tesoro escondido, a unos hombres que esperan el regreso de su Señor, a un campo de cierto tipo de tierras, a una perla rara, a una semilla o una red que recoge todo tipo de peces. Eso es el reino de Dios. Y esto es tan importante para nosotros y relacionarlo porque nuestro concepto de reino de Dios va a influir en nuestra interpretación. Es decir, el reino de Dios, más que un concepto, es una causa. Y la pregunta es: ¿cuáles son esas causas del reino de Jesús que enseñó en sus parábolas? Y será a lo que nosotros echaremos mano de todas nuestras clases, de todos los recursos que nos da el seminario, para entonces poder interpretar las parábolas. ¿Cuál es el concepto del reino de Dios? ¿Qué has estudiado tú del concepto del reino de Dios? Que entonces la misma parábola nos va a dar mensajes y aplicaciones bien importantes para nosotros. Número 3. Cada parábola debe de ser interpretada bajo el contexto propio de cada evangelio. En Mateo capítulo 13 existen 7 parábolas, las cuales recupera Mateo y que son llamadas las parábolas del reino. Pero en Lucas también hay, en Mateo también hay, y los estudiosos no se ponen de acuerdo cuántas son las parábolas completas. Algunos dicen que son 40, algunos dicen que son 38. Hay parábolas que comparten los 2 evangelios, y aunque pudiéramos pensar, bueno, es la misma enseñanza, debemos de reflexionar cuál es el propósito según su público o la comunidad para la cual escribía cada autor y por la cual anexó esa parábola. Y quiero poner un pequeño ejemplo. En Lucas capítulo 14, 16 habla de una parábola de la fiesta de las bodas. ¿Recuerdan esta parábola? Dice que un hombre iba a festejar la fiesta de su hijo que se iba a casar y que invitó a muchas personas. ¿Pero qué pasó? Le cancelaron. Y al final dice, manda a sus siervos y vayan a las calles y a las personas invítenlas y que vengan a la fiesta. Bueno, esta misma parábola está en Mateo, la misma parábola. Y como lo vuelvo a repetir, podríamos pensar, es la misma enseñanza. Pero en el capítulo 22 de Mateo agrega un final en donde la parábola dice que estando en la fiesta, un invitado no llevaba vestidos adecuados. Y que entonces a este invitado le dijo, sáquenlo, porque no es correcto que él venga con esos vestidos a esta boda. Nos damos cuenta, una misma parábola, Mateo tiene un final diferente. Bueno,
Esto es un ejemplo, y este final de Mateo, a diferencia de Lucas, se puede ver cuál es el sentido para los dos evangelistas. Y Lucas quiere mostrar algo con su parábola y Mateo con la misma parábola. Y en esta parábola específicamente, este final de Mateo nos va a dar toda la enseñanza que quiere que su comunidad escuche y aprenda. La tarea es que ustedes puedan responder por qué Lucas escribe su parábola de esa manera y por qué Mateo escribe su parábola de esa manera. Número 4. Las parábolas están narradas en contextos que los escuchas conocían. Dentro de las parábolas están las referencias al ámbito campesino, al ámbito monárquico, al ámbito de las bodas. Hace referencia a la narrativa apocalíptica judía y al ámbito social y cultural. Como dice un reconocido escritor, Joachim Jeremías, la parábola no es una alegoría, sino una historia extraída de la vida. La parábola no es una alegoría, sino una historia extraída de la vida. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano menciona a un sacerdote y un levita que van por un mismo camino y que se encuentran con este joven al cual violentaron. Ahora, el texto menciona a estos dos personajes, al levita y al sacerdote. Y podemos inferir que este levita y sacerdote venían del templo. Venían del templo. Era una ruta que utilizaba el sacerdote y el rey, el sacerdote, perdón, y el levita cuando venían del templo. Qué interesante, ¿no? Aún viniendo del templo, aún viniendo de una experiencia religiosa y espiritual, no quisieron ayudar a este joven o a esta persona a la cual fue violentada. Pero eso lo podemos conocer sabiendo que dentro del contexto de las parábolas hay narraciones y contextos que los escuchas conocían. El sacerdote y el levita venían del templo. Además que en las rutas para llegar al templo se cometían asaltos. Y esto, cuando lo escuchaban, los oidores entendían el contexto. Todo esto estaba familiarizado con el día a día de la sociedad. Todo esto nos ayuda a llenar esos vacíos y huecos que hay en los textos bíblicos. Incluso Martin Luther King Jr. tiene en su libro Tengo un sueño una reflexión sumamente valiosa de esta parábola del buen samaritano. Número 5. Las parábolas están dirigidas a la vida en esta tierra. Si bien hay parábolas que tienen contextos y conceptos dirigidos al reino de Dios venidero, parte de los puntos que ya mencioné en esta guía tienen que ayudarnos para que su interpretación tenga un valor práctico y aplicativo. Un valor práctico y aplicativo para ustedes, para mí y para la iglesia. Si bien las parábolas hablan del reino venidero de Dios, del ya pero todavía no, deben de tener también implicaciones aplicativas de acuerdo a los 4 puntos que mencioné anteriormente. Y entonces, ¿cuáles son esas aplicaciones? Serán las que ustedes y yo podremos rescatar del texto bíblico. Y cierro con el siguiente punto. La parábola correcta, es el último punto de esta guía. La parábola correcta es la que tiene un cierre. Es la que tiene un cierre. ¿Qué quiero decir con esto? Las parábolas no son mensajes encriptados. ¿Entendemos la palabra encriptado? Oculto, secreto. Las parábolas no son mensajes encriptados. No son mensajes que la gente no conocía, de acuerdo a lo que les vengo a compartir. Como ya lo vimos, las parábolas tienen un lenguaje cotidiano y con historias cotidianas. El verdadero dilema de la parábola es que el mensaje que conlleva cada vez que es narrada era un desafío para todos los que la escuchaban. Porque las parábolas requerían una contestación. Así como tú y yo, cada vez que escuchamos un sermón en este lugar o en nuestras iglesias, la palabra debe de llevarnos a una respuesta, a una acción, a una contestación. Bueno, cuando
se escuchaban las parábolas, cuando se leían las parábolas que narran los evangelios, requería un cambio en su forma de creer y de relacionarse con Dios y con los hombres. Las parábolas provocan un nivel de introspección que el corazón se sentía totalmente llevado a un cambio, porque entender es creer. Pero ese era el problema, como lo leímos en Mateo, de las parábolas, cuando se les explicaban. ¿Y por qué le preguntaban los discípulos a Jesús? ¿Por qué hablas en parábolas? Porque entender es creer, y no había lugar en su corazón para eso. El problema con los religiosos ante las parábolas no es que no las entendieran desde mi punto personal, sino que no estaban dispuestos a ser llevados a la reflexión por las implicaciones sociales, políticas y religiosas que vivían ellos mismos, y que las parábolas muchas veces hacían tambalear todas sus creencias y sus prácticas. La parábola correcta es la que tiene un cierre en lo profundo de nuestro corazón. Esa parábola que cierra el ciclo y que lleva a los escuchas a vivir y experimentar a Dios de una manera diferente. Ese cierre que hace y permite ver al otro no desde lo ajeno, sino ahora permite tener una mirada tierna, próxima y humana. La parábola correcta es la que tiene un cierre en la vida de las personas y que ahora permite contemplar el reino de Dios con esa esperanza y destino que Él promete. La parábola correcta es ver el reino de Dios ya instaurado, pero aún no en su máxima expresión. Por eso cierro con el versículo que leímos, Mateo 13, del 10 al 14. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Entonces, esta pequeña mini guía de cómo interpretar las parábolas nos recuerda el reto que nosotros tenemos al estudiar el texto. Y lo vuelvo a repetir. Las parábolas son una adaptación del reino de Dios. Debemos de tener clara la distinción entre observar y contemplar. Cada parábola debe de ser interpretada bajo el contexto propio de cada evangelio. Las parábolas están narradas en contextos que los escuchas conocían. Las parábolas están dirigidas a la vida en esta tierra, y la correcta parábola es la que tiene un cierre en nuestros corazones. Déjenme orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por todos los recursos que tú provees a través de este seminario, Padre, tu seminario. Señor, yo te pido que cada momento que nosotros estemos estudiando tu palabra, aprendiendo de ella, podamos reflexionar en lo importante que implica tener el estudio, pero también el corazón, un corazón abierto a escucharte, un corazón abierto a entender lo que querías enseñarnos con el reino de Dios, este reino espiritual. Padre, te pido que en cada momento que nosotros sigamos aprendiendo y estudiando tu palabra, nuestro corazón, como decía este último punto, llegue a ese cierre en donde las letras se lleven en acciones y que en cada momento podamos seguir siendo testimonio de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias damos al Señor por la vida de Jonathan. Realmente Dios habla en nuestras vidas cada mañana. No sé si haya anuncios. Sí, ok.
Buenos días. Les recordamos que tenemos para la semana del 28 al 2 de diciembre el curso de lo que creemos después de la pandemia. Este curso es impartido por el profesor Joel Ibarra González. En él se tratarán temas bíblicamente acerca de las estrategias que permitan mantener firme la fe con la familia, con el ministerio y con la iglesia a pesar de los desafíos que trajo la pandemia. Se verán los desafíos de la iglesia después de la pandemia, los 3 altares que el creyente debe de cuidar en medio de esta crisis, lo que somos, lo que creemos y lo que hacemos, retomando el camino como iglesia y retos y compromisos después de la pandemia. Si quieren ver algo más, tenemos un pequeño video en Facebook y ahí nos pueden seguir. El costo de este curso es de solamente 300 pesos. Gracias. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió meditar en su palabra, adorarle y juntos poder unirnos para adorar a nuestro Dios. Y vamos a concluir con este hermoso tiempo con una oración y les voy a pedir que me acompañen poniéndose de pie, por favor. Vamos a dar gracias por todo lo que Dios hoy ha hablado en nuestras vidas. Amado Dios, gracias Señor nuevamente por tu gran amor, Señor, gracias porque tu fidelidad, Señor, tu misericordia son nuevas cada día, Padre. Gracias porque tú nos sostienes y nos permites capacitarnos, Señor, para ser esos siervos tuyos, que te honren, que te glorifiquen con su vida. Te rogamos, mi Dios, que esta palabra expuesta por nuestro pastor Jonathan, que estos cantos, Señor, y que todo lo que aprendamos en este día, Padre Santo, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y de los que nos ven, Padre, y nos permitas no solo escuchar, sino también hacer tu palabra, Señor, también obedecerte. Guíanos, Señor, el resto del día, Padre Santo, y permítenos, Señor, disfrutar del resto de este día en compañía de nuestros compañeros, de nuestra familia, de nuestros maestros, Señor. Gracias te damos por el seminario, gracias, Señor, por nuestros maestros y directivos, Padre. Síguenos guiando y dirigiendo, Padre, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden saludarse.